Hola, pues el día de hoy estamos aquí listos para grabar un nuevo episodio del podcast de Fertility Journey. El día de hoy es un tema pues muy interesante, la verdad que es un tema de los embriólogos en acción, por así decirlo. Esa es una parte muy apasionante de los tratamientos de reproducción asistida. Aparte me siento pues muy honrado de estar aquí con el maestro Genaro. Él es el jefe del laboratorio de embriología del IECH. Pues muchas gracias, maestro Genaro, por estar con nosotros y para poder platicar toda su experiencia vivida durante todo este tiempo en el laboratorio. Gracias, doctor Irán, por esta invitación. La verdad es un placer poder compartir, como bien dice, todos estos años de experiencia en el laboratorio del Centro de Fertilidad IECH. Sí, y luego nuestras pacientes normalmente pues están como muy enfocadas en el tratamiento, y cuando nosotros les damos información de los embriones, de las células, de los óvulos, pues vienen muchas preguntas y muchas dudas, ¿no? Que eso les ayuda como a poder estar tranquilas o inquietas en algunas ocasiones, y quisiera que pues habláramos un poco más qué pasa detrás de nuestros tratamientos. Nosotros como médicos nos enfocamos en estimular, hacer el mejor protocolo, mejorar la calidad de los óvulos con suplementos, con diferentes estrategias para que pueda tener un mejor resultado, pero una vez que llegan con ustedes, ¿qué es lo que ustedes hacen en el laboratorio? O sea, como embriólogos que ustedes están en la otra parte interna que normalmente las pacientes no ven, pero ¿cuál es su labor? ¿Qué hacen ahí dentro? Definitivamente, una de las cuestiones más importantes en un centro de reproducción asistida es el laboratorio. El laboratorio es el corazón donde se va a generar, pues sí, toda esta evolución de las células para convertirse en embriones y posteriormente hacer transferencias y aumentar las posibilidades de embarazo. Sí, exacto. Definitivamente el embriólogo juega el papel, pues quizá más importante, ¿no? Una vez que nosotros ya les entregamos las células, y cuando ustedes ya, el día que nosotros hacemos, por ejemplo, la extracción de los óvulos, ustedes ya tienen la muestra de esperma por otra parte. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Cómo evalúan los óvulos? ¿Cómo evalúan los embriones? ¿O qué hacen con las células? Sí, para llevar a cabo los procesos en el laboratorio, lo principal es identificar a cada célula que llega, es lo básico. Preparamos los medios de cultivo, la papelería, la identificación de cada una de nuestras pacientes, en el cual vamos a llevar estos procesos desde un día antes para tener preparado todo esto. Ya estando ahí, el día de la aspiración o el día del proceso, vamos clasificando estos óvulos, ¿sí? Con bajo el microscopio, pues, para ver su calidad y el potencial reproductivo que tienen estas células. Sí, exacto. Algo importante que tocabas ahorita de tema es el tema del control de calidad, ¿no? Porque es algo que les inquieta mucho a las pacientes, de saber cómo identifican o cómo saben que todo el proceso, todas sus células, pues es el de ellas, ¿no? Realmente sí me gustaría como que poner un poquito más de énfasis en eso, en saber que pues existe un número de proceso, una identificación, código de barras, colores, todas las formas en las cuales ustedes hacen ese control de calidad para que ellas estén tranquilas de que se está trabajando con sus propias células, ¿no? Sí, la evolución de los centros de reproducción, y vamos viéndolo desde el punto de vista de control de calidad, es básico, como les decía. Es indispensable contar con este control. Llevamos un código de color en etiquetas, código de barras, que va a identificar en cada proceso cuando hacemos ya sea la unión o la transferencia de estos embriones que se generan en el laboratorio. Un punto importante también es las condiciones ambientales que cuentan los laboratorios actualmente, ya que esto va a permitir que estas células se desarrollen adecuadamente, porque son muchos factores los que van a intervenir para que se puedan desarrollar estos embriones. Sí, de hecho en una de las charlas anteriores habíamos platicado de que como cuando una paciente o una pareja selecciona un centro de fertilidad, comentábamos que algo súper importante es la calidad del laboratorio, ¿sí? Para poder tener un excelente resultado. Porque puedes tener un médico buenísimo, un médico muy reconocido, pero si tu laboratorio no está certificado, no es un laboratorio que tenga todos los estándares de calidad para obtener un buen producto, como en diferentes otros procesos que hacemos, eso es súper clave, ¿no? Súper importante. Digo, yo me consta que usted siempre está como muy inquieto con esa parte, cuidando todos esos detalles mínimos que a veces nosotros no nos damos cuenta,
pero desde el tema de la filtración del aire, de las partículas que están, cómo se miden las partículas, el control de entrada y salida de las personas que están en el laboratorio, los roles, los movimientos dentro del laboratorio, toda esa parte es súper importante y eso depende mucho de la infraestructura que tiene cada laboratorio para poder dar esa calidad, ¿no? Sí, el laboratorio del Centro Fertilidad IES cuenta con un aire especial, es una máquina muy grande, el cual nos permite minimizar todos estos cambios y que nos pueden afectar. A través de todos estos años, de esos 40 años, hemos tenido varios laboratorios en los cuales, pues a medida que esto fue evolucionando mundialmente, pues nosotros también tuvimos que o estuvimos en la necesidad de adaptar todas estas nuevas tecnologías. Pero básicamente, como les decía, el control de calidad es básico para llevar todo esto. Para llevar todo esto, claro. Sí, muchas veces las pacientes nos preguntan cuando les damos las indicaciones de que no traigas perfume, no uses cremas con aromas, no traigas algo que pueda tener mucho olor, ¿no? Y siempre te preguntan, ¿pero por qué, no? Entonces, esa parte de la explicación es esto del filtrado que tiene ese aire que va directamente al laboratorio, que tenemos los filtros y tenemos el aire para que pueda purificar, pero yo siempre les digo, entre tú traes eso, más trabajo para la máquina poder filtrar y poder tener el aire más puro dentro del laboratorio, porque pues al final trabajas con células humanas, ¿no? Sí, esto nos permite, por ejemplo, en la calidad del aire, eliminar estos BOC que tú nos decías, porque estos BOC tienen la capacidad de atravesar los medios de cultivo que van cultivados estos embriones en una capa de aceite, es como una esfera donde se ponen estos embriones para su desarrollo. Sí, exactamente. Sí, y hay diferentes software y instrumentos para estarlos midiendo, ¿no? Y decir de qué forma se pueden estar controlando. Entonces pueden estar muy tranquilas de que su control de calidad en cada proceso que hacemos pues está bien supervisado, bien vigilado para que tengan total seguridad de que pues, se va a hacer con sus propias células, ¿no? Una vez que ustedes, ya tienen los óvulos, tienen el esperma y empieza la magia del laboratorio, ¿sí? Que realmente nos preguntan las pacientes si los óvulos que obtuvieron son de calidad o no tienen calidad o cómo me va a ir con el tratamiento, ¿no? Nosotros suplementamos y hacemos cambios en el estilo de vida, damos otras recomendaciones tratando de que esas células que vamos a obtener van a tener calidad, pero sin embargo, hasta que están con ustedes en el laboratorio y que con el microscopio magnificado y con la diferente infraestructura ustedes las pueden ver, ¿cómo identifican que un óvulo y un esperma tenga calidad? Sí, así como hablábamos del control de calidad, existen normas internacionales donde hay la clasificación de la madurez, por ejemplo, hablando en específico de los ovocitos, en los cuales por sus características físicas, pues vamos ahora sí que clasificando estos embriones por sus grados de madurez. Ya teniendo esto, pasamos a evaluar el factor masculino, que también es muy importante porque sabemos que es el otro 50% para que pueda generar un embrión, digamos, de buena calidad. Exacto, sí. Sí, y luego, usted sabe durante muchos años cómo ha cambiado la calidad de las células. O sea, usted se ha dado cuenta que las células de hace 20 años y de la población de hace 20 años era muy diferente, ¿no? La calidad de óvulos que usted siempre nos dice es que ahora los óvulos que obtenemos tienen diferente calidad o son de mala calidad o baja calidad a comparación de hace muchos más años. ¿Eso han encontrado ustedes alguna diferencia importante? Sí, definitivamente. Esto lo podemos ver por los estilos de vida que tienen ustedes como pacientes, pero básicamente lo que hemos visto es que una hiperestimulación ovárica, pues vamos a tener diferentes grados de ovocitos porque sabemos que en la corte hay células que están programadas para la atresia, quiere decir que esos ovocitos no van a ser fertilizables. Sí, que por más óvulos que tengas no quiere decir que todos van a ser viables y todos van a ser de buena calidad, ¿no? Así porque es. Eso se ha tenido mucho en mente de que pues saquen más óvulos o tengan más óvulos para tener más calidad. Y pues esto lo hemos visto en congresos, en artículos y en todas estas partes que nosotros estamos actualizándonos constantemente, de que no quiere decir entre más óvulos más calidad, ¿no? Eso es importante que quede clarísimo con
con nuestras pacientes. Sí, uno de los factores más importantes es el estrés oxidativo de las células. Sabemos que el estilo de vida, como les decía, la alimentación, el no ejercicio, el sobrepeso, pues son factores que van a intervenir en esta calidad de estas células que vamos a tener. Entonces, aquí no es tener muchos óvulos, lo que queremos es tener los óvulos ideales para que esto se pueda convertir pues en un nacido vivo sano en casa. Sí, y que también de pronto nosotros pues cambiamos protocolos en medicamentos, ¿no? También como todo evoluciona en medicina, en reproducción, evoluciona pero rapidísimo también en el tema de qué medicamentos utilizamos para estimular. La dosis ha cambiado mucho. Anteriormente la tendencia era darle lo más que puedas de dosis para que tengas más óvulos. Ahora hay diferentes tipos de medicamentos y la realidad es que no necesitamos mayor cantidad de óvulos cuando hay una buena cuenta, ¿no? Sino simplemente tratar de dar un protocolo de medicamentos que aunque tengan menos óvulos, que tengan mayor calidad para que puedan ser fecundados y puedan dar mejores embriones, ¿no? Sí, siempre tenemos la idea o costumbre de querer tener más ovocitos para tener más embriones, pero la experiencia lo que nos ha mostrado es que entre menos va a ser más, quiere decir que tenemos mejor calidad pues para estos procesos sean exitosos. Exacto, sí. Y una vez que ustedes ya tienen los óvulos y el esperma y que ya los clasificaron y nos dijeron, ¿sabes qué? Pues tengo tantos óvulos de esta calidad, el esperma está en estas condiciones, ¿cómo los unen? ¿Qué es lo que ustedes hacen para que se puedan juntar? Digo, realmente las pacientes conocen el término ICSI, conocen el término de FIV convencional, pero ¿cómo es en palabras más coloquiales ese proceso de información de unirse, ¿no? Sí, tenemos dos técnicas principales, que es la fertilización in vitro convencional, que es colocar los ovocitos junto con cierta cantidad de espermatozoides en un medio de cultivo, y la otra ya es realizar el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del esperma al ovocito. Esto lo vamos a hacer bajo el microscopio con un micromanipulador en el cual se va a insertar o se va a inyectar este espermatozoide dentro del ovocito. ¿De qué va a depender? ¿Qué técnica vamos a utilizar? Pues básicamente, si vamos a usar una convencional, tenemos que tener un factor masculino con valores normales, aceptables para que pueda ocurrir esta fertilización. Esta decisión la tomamos junto con ustedes, con nosotros, claro. Obviamente, porque tenemos que conocer el diagnóstico que tiene la paciente, si ya tiene a lo mejor algunos otros procesos en los cuales no ha sido favorable el resultado, pues nosotros vamos tomando la mejor decisión. Básicamente lo que hacemos es que si tenemos posibilidad de hacer una fertilización in vitro convencional, pues lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que existe el proceso de selección natural del espermatozoide al ovocito. Sí, claro, que si está en las mejores condiciones de que pueda hacer un proceso más fisiológico o biológico, esa unión de las células del esperma con el óvulo, pues sería lo mejor, ¿no? Así es. Exacto. Y de pronto también, aparte del factor masculino, que sabemos que ha aumentado muchísimo la calidad, la mala calidad del esperma en los últimos años. Yo recuerdo cuando empezaba con esto de reproducción, existía un 30-35% de los pacientes tenían problemas de alteraciones en el esperma, y ahorita creo que estamos 50% o incluso a veces hasta más, ¿no? Que eso lo vemos todos los días en el laboratorio. Y pues obviamente, ¿qué técnicas utilizan para poder seleccionar el esperma, ¿no? Porque yo siempre les digo, bueno, tengo 10 óvulos y el paciente se queda con la idea de que pues nada más necesito 10 espermas, ¿sí? Sí, y así es, pero ¿cómo seleccionamos esos 10 espermas? Si vienen de 10, 15, 20 millones que fueron de la muestra que el paciente nos entregó, ¿no? Sí, la evaluación del factor masculino a través de los años pues se ha transformado, obviamente. Hoy contamos con técnicas de selección espermática que nos permiten seleccionar aún mejor el espermatozoide. Básicamente, muy al inicio, era un simple lavado de la muestra, y por sí solo el nadado del espermatozoide hace una selección, imitando lo que ocurre dentro de una paciente, ¿verdad? A nivel de útero. Actualmente, como les decía, existe una técnica, por ejemplo, que es muy novedosa, y es la técnica de microfluida. Esto significa que vamos a colocar una gota de espermatozoide
de líquido seminal, perdón, y esto va a permitir que por canales de microfluida se va a ir seleccionando espermatozoide. Esto que permite que va a seleccionar ese espermatozoide que esté libre de fragmentación del ADN, que es uno de los factores más importantes, porque no solo es la cuenta o que se muevan o que tengan un movimiento rectilíneo y que pueda ocurrir la fertilización, sino es su integridad. Y si hablamos de fragmentación, quiere decir que la cadena del ADN puede estar dañada. Con esta técnica que se está implementando a nivel mundial, que nosotros también ya estamos implementando desde el año pasado, bueno, pues hemos tenido una mejora sobre todo en los factores masculinos severos. Sí, eso es importante que entiendan de que existe una prueba de selección espermática de acuerdo a la alteración que tiene el esperma, ¿no? También tenemos, que más adelante vamos a hablar, algunas técnicas de inteligencia artificial para selección de espermas, de óvulos. Y también quisiera hablar un poquito más nos enfocamos ahorita de que cuando hacemos ICSI, bueno, ustedes hacen ICSI cuando el esperma está alterado, ¿no? Pero esa otra parte de los óvulos, cuando tenemos óvulos que ustedes nos comentan, este óvulo tiene endometriosis o este óvulo viene de una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico o es una paciente mayor de 40 años o qué alteraciones tiene este óvulo porque lo veo diferente, ¿no? Sabemos que esa capa externa que normalmente tiene que atravesar el esperma para poder fecundar el óvulo, de pronto es más gruesa, la vemos en otras condiciones en las cuales el esperma probablemente no podría ingresar. ¿Qué valor le damos a esas patologías o en qué patologías usamos más el ICSI principalmente? O sea, inyectar el esperma. Sí, la técnica del ICSI que fue en el año 1992, la primera indicación fue el factor masculino porque no se tenía éxito, obviamente porque no había fertilización, esa incapacidad del espermatozoide, como bien decías, de poder fertilizar, bueno, nos fue llevando a ir seleccionando mejor al espermatozoide, pero sí las características del ovocito a través del tiempo, pues nos dimos cuenta también, por ejemplo, en el caso de una endometriosis, pues vamos a encontrar ovocitos con una zona pelúcida engrosada, que va a ser mucho más difícil que ocurra esa fertilización independientemente que no tengamos un factor masculino. Entonces, la primera indicación, y ahorita, bueno, tenemos indicación para hacer ICSI prácticamente para todo. ¿Por qué? Porque fue una evolución de la técnica, tanto que fue tan segura y sigue siendo tan segura, bueno, que los hechos y los resultados lo han demostrado a través de más de 30 años. Sí, exacto. Y también pasa cuando esas pacientes con endometriosis que de pronto tienen pues muchísimos tratamientos previos, ¿no? Tratamientos de consultorio, inseminaciones, y no ocurre el embarazo, ¿no? Dicen, pues tengo las trompas permeables, el esperma está bien, mis ciclos son regulares, mis parámetros hormonales está todo bien. Yo siempre les digo, es que hasta que lleguemos a una fertilización in vitro, vamos a tener mucha más información por qué no se está juntando el esperma con el óvulo, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa? Extraemos los óvulos y ahí nos damos cuenta que esa zona pelúcida es muy frecuente, que las pacientes que tienen endometriosis es más gruesa y el esperma no la puede atravesar de forma natural o biológica dentro de las trompas uterinas, ¿no? Sí, otro factor importante, y no hay que olvidarlo, que el ovocito es la maquinaria. Dentro del ovocito hay organelos, hay muchísimos organelos que van a hacer todo este proceso. Entonces, claro. No nada más es la cuestión morfológica, sino la cuestión de la fisiología. ¿Sí? Al entrar en contacto el espermatozoide con el ovocito, va a haber intercambio aparte de material genético, de todos esos organelos que van a favorecer a que se lleve a cabo la fertilización adecuadamente. Exactamente, así es. Bueno, y una vez que ya dimos ese paso de poderlos unir o fertilizar, como normalmente le llamamos, viene la división de sus células para formarse a embrión, ¿sí? Esa parte, ¿cómo la vigilan ustedes o cómo van catalogándolos día a día que se van revisando? Y también de la misma forma, platicar un poco de esos cambios que anteriormente se vigilaban todos los días, ¿sí? Una vez que veíamos que habían fecundado y los siguientes días se estaban vigilando a ver cómo se iban dividiendo las células.
Sí, básicamente lo que se hace es revisar cada 24 horas a estos ovocitos fertilizados, que sería el término correcto. Generalmente iniciamos la fertilización o la inyección del ovocito a la 1 de la tarde generalmente, dependiendo cómo esté programado. Entonces vamos a revisarlos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana para ver el desarrollo en el caso de si existió o no la fertilización. Al tener ya la fertilización, van hacia la incubadora nuevamente para que continúe este desarrollo. Actualmente se cuentan con tecnología de punta en el cual es el time-lapse. Es una incubadora que tiene un microscopio integrado y va a estar tomando fotografías dependiendo cómo lo programemos, que puede ser cada 5 o 10 minutos. ¿Esto qué nos va a permitir? Ver todos esos cambios que está sufriendo el ovocito al convertirse ya en un embrión y poder determinar ese parámetro de velocidad de división del embrión, que va a estar relacionado con la calidad de implantación. Hacia eso vamos. Sí, sí, sí. Sí, algo bien importante y que quiero que quede súper claro, que esta tecnología del time-lapse ya había existido anteriormente, sino que ahora pues ha evolucionado muchísimo este tipo de aparatos, por así decirlo, que nosotros acabamos de adquirir uno nuevo hace unas semanas, y eso nos da una diferencia importantísima en el laboratorio, porque como comenta, pues podemos vigilarlos, tenerlos bien vigilados en todo momento, ¿no? A diferencia de antes que pues tenías que sacar el platillo, revisarlo, ver cómo estaba en ese momento, ¿no? Pero el time-lapse, pues te permite verlo durante mucho más tiempo, qué está pasando, qué está haciendo en esa división celular, ¿no? Sí, sí, sí. Tradicionalmente, como les decía, cada 24 horas durante los 5 o 6 días, que generalmente es cuando hacemos la transferencia, bueno, tenemos predeterminados ya los tiempos para evaluarlos, de manera de que tenemos que sacarlo de la incubadora, llevarlo al microscopio, evaluarlo, clasificarlo y regresarlo. Ahora con esta tecnología es no sacarlos, digamos, exponerlos a estos cambios que en dado momento pudieran afectar. Entonces, tener esto es, la verdad, bastante bueno, sobre todo para asegurar todo el proceso que esté, ahora sí que 24/7 vigilado. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad en el 2014 de contar con un sistema de time-lapse, pero era cuando apenas esto iniciaba. Y aprendimos muchísimo. Con esto fue evolucionando, como bien decías, y ahora se cuentan con mucha tecnología. Hay laboratorios, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, que sabemos que son países de primer mundo, donde todo está ya cultivado en estos sistemas de time-lapse. Sí. Ya, si Dios quiere, ya luego vamos a estar nosotros también igual. Estamos empezando, tenemos nuestro primer equipo, pero pues si todo va evolucionando bien, posteriormente también estaremos vigilando de esa forma. Y pues bueno, eso también se agrega la inteligencia artificial, aparte de estarlos vigilando de cerca. ¿Qué hace la inteligencia artificial en ese time-lapse que los va vigilando día a día? ¿Qué nos ayuda o qué más información nos puede dar? Sí, indudablemente sabemos que la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida, desde un celular, pues prácticamente todo ya es inteligencia artificial. Todo esto ha evolucionado tanto que obviamente en el laboratorio de reproducción asistida no podría faltar la inteligencia artificial. Al ver estos parámetros de desarrollo como buenos pronósticos para predecir la implantación de un embrión, la inteligencia artificial nos permite seleccionarlos a una velocidad mayor comparando con otros embriones de otras pacientes, y se ha hecho una base de datos muy amplia en los cuales nos puede predecir hasta en algunos casos la haploidía del embrión, que sea lo que llamamos un embrión normal. Exacto. Sí, de hecho, esa parte de la inteligencia artificial, como comenta, pues está en todas partes ya, ¿no? O sea, ya es algo que no
que no podemos estar fuera de eso y realmente eso permite que pueda hacer una mejor selección aún de los embriones y es un software que va aprendiendo de haber estado viendo, por así decirlo, muchos embriones similares y pues les va dando como un grado o una calidad a cada uno de ellos. Y hablando del tema ya de la calidad de los embriones, ¿de qué depende o cómo evalúan ustedes esa calidad de decir este tiene más potencial, este tiene menos potencial? Que lo que nosotros le decimos al paciente, tenemos un embrión grado 1, un grado 2, un grado 3 y la paciente se queda, ¿what? ¿Y esto qué es? ¿No? Entonces nosotros les explicamos, obviamente el grado 1 es el de mejor calidad, el grado 2 tiene una calidad adecuada, grado 3 es regular, 4 y 5 pues ya es una mala calidad que generalmente no los utilizamos, ¿no? Pero ¿qué es eso que les da, o sea, cómo se clasifican los embriones en calidades? Sí, la clasificación obviamente son internacionales, se han hecho consensos, nosotros tenemos un consenso mexicano también de morfología embrionaria, en el cual pues vamos a ver sus características morfológicas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver la calidad del citoplasma, la división de estas dos células al principio y después se van convirtiendo, va multiplicando o doblando el número de células hasta llegar a la etapa de blastocisto. Vamos a ver parámetros que van a decirnos que esta calidad sea adecuada o no, si hay presencia o no, por ejemplo, de fragmentos, que eso hace que vaya bajando la calidad del embrión. Cuando tenemos un embrión donde está libre de fragmentos, que sus células son regulares, que son transparentes, esto nos va indicando que su clasificación o su capacidad de implantación va a ser mayor. Sí, pero es dinámico. Al momento cuando ya tenemos en día 5, en etapa de blastocisto, que es cuando hacemos la transferencia en la mayoría de nuestras pacientes, pues ahí ya va a haber dos tipos de células. La masa celular interna, que es la que va a dar origen al bebé, al bebé, y las células del trofoblasto que van a dar lugar a la placenta y donde se va a desarrollar este embrión. Exacto. Sí, eso es bien importante también entender que esa clasificación o darle ese grado es muy subjetivo y depende mucho también pues de la experiencia de los embriólogos, ¿no? De decir, las células están alineadas de esta forma, tienen tal tamaño, veo que la masa celular, que es lo que comentaba que va a formar al bebé, tiene tal forma, se formó durante durante la evolución que tuvo, pues fue teniendo tal evolución y eso nos da cierto grado, ¿no? Pero también de pronto tenemos muchas sorpresas, ¿no? Que a veces solamente tenemos un embrión y es un embrión grado 3, o incluso en algunas ocasiones grado 4 y lo platicamos con el paciente y pues es lo único que tengo y eso nos llegó y de pronto da un embarazo, un nacido vivo y un bebé sano, ¿no? Entonces es bien cambiante todo este tema de los grados, pero sí es importante pues saber qué es lo que pasa, ¿no? Sí, definitivamente la biología de cada uno de nosotros es cambiante. Estamos en constante renovación, digamos, en el cuerpo que tenemos. Y si vamos a un embrión, pues está básicamente haciendo lo mismo, pero en una célula tan pequeña que se va a convertir en un nacido vivo. Entonces, esto nos lleva a, pues, la magia, algo que no sabemos qué hay en esas células. A través de todos estos años, hemos tenido, como bien decías, la fortuna de tener estos embarazos que muchas veces nosotros los clasificábamos como embriones que no tenían potencial. Entonces, ahí es donde dice, bueno, podrá en dado momento la inteligencia artificial poder captar todos estos eventos, porque si lo está clasificando de manera morfológica, de parámetros que establecidos, no hay que olvidar que una célula o un embrión que está en potencia, pues como su nombre dice, son células totipotenciales. Totipotenciales, así es. Sí, yo siempre les digo a las pacientes, si un embrión te llegó a etapa de blastocisto, va a tener potencial. Bueno, regular o bajo, pero está en condiciones de poder transferir, ¿sí? Ya el tema de que el embrión, aunque haya sido clasificado grado 1, grado 2 o grado 3 o grado 4, en caso de que solamente tengamos eso, lo vamos a transferir y vamos a ver qué pasa dentro del útero, ¿no? Porque sabemos que una vez estando cerca del endometrio,
pues ahí puede tener otros cambios que puede ser que lo reciba y que se implante y que pueda avanzar el embarazo, ¿sí? Así es, porque hay que recordar que ya son 2 tipos de células en los cuales va a entrar en contacto con este endometrio. Ahí hay mucha fusión, hay una química total, una fisiología de este embrión que tenga capacidad de poder penetrar estas células y pueda ocurrir la implantación. Sí, la verdad que es un mundo de información y de datos que podemos obtener. Y vamos a hablar un poco también de lo que es el diagnóstico genético, que también es una técnica que actualmente pues está aumentando cada vez más y las pacientes pues nos lo solicitan. Incluso tenemos pacientes que ya llegan solicitando el diagnóstico genético a comparación de otras pacientes que nosotros lo sugerimos, ¿no? Donde principalmente las indicaciones del diagnóstico genético van a ser pues pacientes mayores de 38, 40 años, pacientes que han tenido pérdidas recurrentes, alguna alteración genética en alguno de sus bebés o que tienen ya muchos años de infertilidad, factor masculino muy alterado. Entonces, ¿qué nos ayuda el diagnóstico genético como qué más información nos puede dar el diagnóstico genético? Definitivamente es otro campo que también ha evolucionado tremendamente en los últimos años. Pues para tener un poquito en contexto, en los 90 se hacía solamente diagnóstico en día 3. En día 3 de difusión. Sí, esto fue evolucionando hasta ahora ya poderlo hacer en etapa de blastocisto, donde tenemos ya diferenciación de 2 tipos de líneas celulares y nos da más información. ¿En qué nos ayuda? ¿Qué nos beneficia? Bueno, aumentar la capacidad de esa implantación, sobre todo en pacientes que ya han tenido fallos, donde hemos transferido embriones de buena calidad, o de no tan buena, pero no ha ocurrido la implantación. Entonces son factores que no sabemos si es básicamente factor uterino o sea información del embrión. Al tener la seguridad de que estos embriones son normales o euploides, pues vamos a aumentar las posibilidades de esta implantación de este embrión. Sí, definitivamente, y también que entiendan que eso no va a dañar el embrión, ¿sí? Son cierta cantidad, poquitas células, entre 4 a 6 células que se le toman a la parte externa del embrión, que no tiene relación directa donde se va a formar el bebé, por así decirlo, que es lo que analiza el material genético de ese embrión, ¿sí? Así es, hay que tener muchísimo cuidado. Obviamente la experiencia pues nos la va a ir dando el tiempo, entonces se toma, como bien decías, cierta cantidad, no más de 5 células, y teniéndole en cuenta que el embrión en ese estadio de blastocisto estamos hablando que tiene más de 500 a 600 células. 600 células, sí, exacto, que esa cantidad de 4 a 5 células que se le van a obtener no van a afectar el embrión, ¿no? Ni el hecho de que lo tengas que congelar a esperar que tengas el resultado. El resultado, sí. Sí, y en muchas ocasiones también este tema del diagnóstico genético pues tiene muchas parte controversial el hacerlo o no hacerlo, pero creo que si tú estás con una pareja o una paciente que tiene un antecedente grandísimo de infertilidad, antecedente de muchos tratamientos, de pérdidas, de muchas alteraciones emocionales, desgaste físico y económico, creo que es un plus que le va a dar mucha más información para saber qué está pasando, ¿no? Porque de pronto llegan al consultorio, ya hice 4 o 6 inseminaciones, hice 2, 3 fertilizaciones in vitro, me pegan y no avanzan, o no pegan o fallan, y me están diciendo que son embriones de buena calidad. Entonces creo que esta alternativa ayudaría muchísimo a tener mucha más información. Yo siempre también les digo, puede ser que tengamos más información y que esa información no sea lo que estamos esperando, y probablemente pues tengamos la verdad o sepamos por qué no se ha dado el embarazo, porque es frustrante de pronto llegar a hacer una fertilización in vitro, hacer un diagnóstico genético y que todos los embriones que obtuvimos o que analizamos sean aneuploides, sean anormales, y no tenemos más para poder transferir, ¿sí? Sí, definitivamente existen indicaciones precisas para poder llevar a cabo un diagnóstico genético permutacional. Esto se ha visto favorecido por
todos los datos, todos los trabajos internacionales en los cuales se ve que si tenemos una indicación precisa para poderlo hacer, exacto, entonces vamos a tener mejores resultados. Mucha gente dice, bueno, vamos a hacérselo a todos. No, los estudios dicen que no está indicado para todas las pacientes. Sí, exactamente. Sí, también de pronto cuando hacemos banco de óvulos o donación de óvulos, yo generalmente les digo, no tiene caso, o sea, realmente son células jóvenes que generalmente la donante tiene ya un screening genético, que eso nos disminuye la probabilidad de que pueda tener alguna alteración y no tiene una indicación absoluta de hacer un diagnóstico genético, ¿no? Entonces, bien importante dejar claro quiénes son quienes tienen la indicación de hacer ese procedimiento. Y yo también les digo, cuando recibimos ese choque de que, ¿sabes qué? Todos los embriones que analicé fueron aneuploides, pues ahí está la información, ¿no? O sea, ahí está la información por qué no estaba pasando. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo no le hago el diagnóstico genético y te transfiero ese embrión? Pues no se iba a implantar o te iba a dar un aborto, ¿sí? Entonces, ese otro paso de dar más información, pues puede ser duro, ¿sí? Pero al menos tienes más información porque no estaba pasando. ¿Okay? Así es, te da más información. O sea, cada proceso nos da más información y se puede modificar desde la estimulación de cómo nosotros trabajamos las células en el laboratorio, pues para ir aumentando las posibilidades. Las probabilidades, así es. Sí, pues realmente creo que podemos durar aquí horas y horas hablando de este tema tan apasionante del laboratorio, y quisiera cerrar aquí con esa parte de su experiencia de estos casi 40 años ya viendo células, óvulos, espermas, embriones y todo lo que le ha tocado vivir a usted de la evolución. ¿Qué nos pudiera, qué mensaje le pudiera dar a las pacientes como para que sepan qué pasa en el laboratorio o qué es lo que ustedes hacen tan apasionante, el corazón de todo esto y esa labor tan maravillosa que hacen ustedes dentro del laboratorio, que las pacientes sepan que ustedes son especialistas, embriólogos, en analizar las células directamente, sí, que no tienen contacto directo con las pacientes, pero ustedes están metidos al 100% trabajando con sus células para obtener el mejor resultado que nosotros les podamos transmitir a las pacientes, ¿no? Sí, definitivamente a nivel personal me siento muy afortunado el haber estado todos estos años, el haber compartido toda la experiencia tanto con los clínicos como mi equipo de embriólogos, que básicamente, como bien decías, es el corazón de lo que hacemos. Entonces, como mensaje es tener el respeto hacia la vida. Sabemos que son células en potencia. Hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo a través de los años, sobre todo el respeto a cada célula que llega a nuestro laboratorio, pues lo tratamos prácticamente como si fuera de nosotros. Así entonces, esa mentalidad que tiene el embriólogo no nada más es hacer el caso por hacerlo, sino entender la problemática, porque la paciente está haciendo o lleva un proceso de desgaste emocional, económico, y si nosotros podemos con nuestro trabajo poder solventar todo esto, pues nos sentimos muy, pero muy complacidos. Sí, claro, esa parte humana y esa sensibilidad que hay que tener, digo, porque no cualquiera puede ser un embriólogo, ¿no? Porque estar trabajando con células es una parte muy, muy humana y muy sensible al hecho de estoy trabajando con unas células y este proceso tiene que estar pues bien estandarizado y bien regulado con todo ese control para que todo pueda salir bien, ¿sí? Entonces, creo que por eso tienen mi admiración y de todos los médicos clínicos que hacemos esto de reproducción. Y ese es un gran equipo, no crean que Genaro es el jefe de laboratorio, pero atrás tiene un equipo muy grande de mucha gente que está trabajando en esto, desde la parte de preparación del esperma, los óvulos, quien congela, quien descongela, quien hace el ICSI, quien está vigilando los óvulos día a día, quien está en el time lapse, quien está capturando los óvulos. O sea, es mucha gente que trabaja en esto para que todo pueda llegar a formarse un embrión. Sí, definitivamente la comunicación tanto en el área clínica como en el laboratorio, esto nos va a dar y asegurar aún más este proceso. Como bien decías, en los últimos años donde hemos trabajado mucho es en ser más especialistas en cada una de las áreas del laboratorio, porque son muchísimas. Entonces, hoy contamos con
cuento con un equipo excelente de embriólogos que sin ellos no es posible, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, claro, y otra característica importantísima de IECH es que siempre estamos en la vanguardia de la investigación, en estar haciendo protocolos para estar siempre con la tecnología de punta para dar los mejores resultados, ¿sí? O sea, actualmente el maestro Genaro pues se ganó un premio con un trabajo de vitrificación ultra rápida, que eso pues creo que fue los primeros que se hicieron aquí en México, ¿sí? Sobre esa nueva técnica de congelar óvulos y células con esta nueva técnica, que todo eso refleja pues esa entrega que hay en el laboratorio con su equipo y pues la inquietud que usted tiene en estar siempre a la vanguardia con todo esto, ¿no? Así es, nos vimos favorecidos con este premio en la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, al cual pertenecemos desde hace muchísimos años, desde el 97, fuimos uno de los primeros centros certificados a nivel Latinoamérica. Y pues este año nos vimos favorecidos con este premio de un trabajo de vitrificación ultra rápida, que es la congelación o preservación de los embriones y ovocitos, el cual sí es una técnica rápida, pero ahora todavía es más rápida. O sea, si nos llevaban 9 minutos, ahora en 2 minutos se puede preservar estos embriones o ovocitos, el cual nos da una seguridad de que no afecta el proceso. Sí, que no tienen tanta exposición, ¿no? Sí, y que es mucho más rápido al principio lo llevamos a cabo, estuvimos trabajando prácticamente 2 años y medio, y este año, bueno, pues ya tuvimos los primeros 2 nacimientos, y ahorita obviamente pues vienen ya más en camino. Exacto. Sí, bueno, pues muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que se den el tiempo para que lo puedan escuchar completo, y creo que en otra oportunidad vamos a platicar mucho más sobre esto, pero creo que sí abarcamos prácticamente toda esa pasión que pasa dentro del laboratorio de embriología. Pues muchas gracias, maestro, por acompañarnos, y si tienen cualquier duda o comentarios, ya saben que siempre estamos abiertos a todo lo que quieran saber o dudas que podamos ayudarles. Muchas gracias y pues gracias por estar aquí. Sí, saludos a todos. Hasta la pronto.